Buenos días, mi nombre es Ornella Carvajal y yo les voy a hablar acerca de las tablas de nuestra base de datos. La primera tabla dentro de nuestra base de datos va a ser la tabla de los pacientes, donde vamos a almacenar a los pacientes que sean atendidos en la clínica. La tabla de los pacientes va a estar constituida por tres campos. El primer campo sería la cédula, que va a ser la llave primaria de esta tabla. Luego el nombre y el apellido. La cédula, por su parte, es de tipo short text o texto corto, igual que el nombre y el apellido. La siguiente tabla de nuestra base de datos es la especialidad. En esta tabla se almacenan las distintas especialidades que se tratan en la clínica, las cuales van a estar identificadas por un código identificativo, el cual va a estar relacionado con una especialidad única, como por ejemplo tenemos cardiología, que se identifica con la letra C, dermatología con la letra D y ginecología con la letra G. Mi nombre es Francisco Rojas y le voy a explicar a continuación la composición de la tabla en el que los campos van a tener los tipos de datos, tipo texto, ambas columnas, la tercera tabla y la última tabla de nuestra base de datos. La tabla se va a encargar del control de movimiento de los pacientes. En esta tabla almacenamos de acuerdo a la especialidad a la que asisten los pacientes y a su vez la fecha de entrada y salida. Luego tenemos las relaciones entre nuestra base de datos, donde podemos apreciar que la tabla de especialidad tiene una relación de una a muchos con el código de la especialidad, y a su vez la tabla de los pacientes tiene una relación de una a muchos con la tabla del control de movimientos. Según la cédula, esto significa que una cédula puede tener muchas especialidades y una especialidad muchas cédulas. Mi nombre es Esteban y le voy a dar la explicación del formulario. La forma en que se maneja en esta base de datos es a través de un formulario que podemos visualizar de la siguiente manera. En él podemos ver los registros que están almacenados, los pacientes que ya fueron atendidos y cuál ha sido su fecha de entrada y su fecha de salida. De igual manera, si quisiéramos agregar un nuevo registro, lo único que tendríamos que agregar es como lo vemos en el ejemplo, una cédula, luego su nombre, luego agregamos la fecha de entrada del paciente y luego su fecha de salida. Ponemos el código de la especialidad en el que en este caso es el de pediatría, se hace automático esa relación. En este ejemplo podemos apreciar que el paciente ingresó en dos oportunidades distintas, una en marzo y luego en abril. Primero para pediatría y luego para odontología. Ahora podemos ver en la tabla del paciente que se ha agregado al paciente con su respectiva cédula exitosamente. Ahora, si queremos obtener un reporte mensual, podemos darle clic a nuestro reporte, que va a estar ordenado según la especialidad, y dentro de esa especialidad va a estar ordenado según el mes. Podemos ver que en la especialidad de cardiología solo se registró un paciente durante el mes de noviembre. Luego, en la especialidad de dermatología, han asistido a distintos pacientes a lo largo del mes de octubre, y luego un solo paciente en el mes de noviembre. Luego, en la especialidad de ginecología, tenemos un solo paciente. Luego, en odontología, un paciente que había sido atendido y un paciente que acabamos de agregar en el mes de abril del año 2021. En la especialidad de oncología, en el mes de noviembre, solo se registró un paciente, y en pediatría también podemos apreciar que se han visto dos pacientes a lo largo del mes de noviembre, una sola persona, y en el mes de marzo la persona que acabamos de agregar.